Hola, ¿qué tal están? Y bienvenidos nuevamente a este video tutorial de la Cátedra Paredes sobre cómo utilizar Blender. Hoy, en este video, repasaremos un poco los comandos vistos anteriormente para crear nuestro primer objeto básico. Asimismo, también les daremos nuevas herramientas y empezaremos a ver algunos de los modificadores que nos brinda Blender para poder modificar estos objetos. Primero que nada, lo primero que haré será eliminar todo de nuestra escena. Seleccionaré todo con la tecla A y lo eliminaré todo con la tecla X. Ahora agregaré un nuevo cubo para utilizarlo como base del objeto. En este video haremos una silla, así que primero empezaré con el asiento. Para mantener una organización en nuestras escenas, les recomendaremos que le pongan nombre a cada uno de sus objetos. En este caso, tenemos un cubo, el cual utilizaremos de asiento, y si venimos aquí al outliner, veremos todos los objetos que integran esta escena. En este caso solo tenemos un cubo, este cual por defecto se llama Cube. Nosotros haremos doble clic en él, lo cual nos permitirá editarle el nombre y le pondremos asiento. Así, de esta manera, veremos que nuestro cubo se llama asiento y podremos así diferenciarlo de los distintos objetos que vayamos agregando a nuestra escena. Lo que les pedimos y recomendamos es que tratemos de trabajar siempre con las escalas lo más reales posibles. En este caso, si apretamos la tecla N, nos abrirá el panel de la derecha aquí, veremos que el cubo tiene dimensión de 2 metros por 2 metros por 2 metros. 2 metros en el eje Z, 2 metros en el eje Y y 2 metros en el eje X. Nosotros haremos una medida un poco más real, lo haremos más o menos de 40 centímetros para que más o menos tengamos una escala lo más realista posible. Recuerden que desplazándolo achicamos y si mantenemos apretado el Shift mientras desplazamos, el movimiento será un poco más suave y podremos poner una medida más exacta. Ahora, ya tenemos nuestro cubo que mide 40 centímetros por lado y lo que vamos a hacer ahora va a ser escalarlo sobre el eje Z para hacerlo un poco más angosto de alto. Entonces lo achicamos más o menos a una medida que parezca un poco más realista. Ahí está. Y lo levantamos un poco sobre el eje Z. Damos la G, la Z y lo elevamos. Bien, ahí ya más o menos tenemos lo que sería nuestro asiento. Lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar la escala. Para aplicar la escala tendremos que apretar la tecla Control A para que les abra el panel de Apply o simplemente vamos acá a Objeto, Apply y aplicamos escala. Ahora las dimensiones de la escala del objeto serán de 1 por 1 por 1, teniendo en cuenta las dimensiones que nosotros utilizamos del objeto. Esto nos permitirá a futuro poder aplicar modificadores en base a una escala correcta. Tenemos muchas herramientas para realizar las mismas acciones. Yo aquí les mostraré solo algunas de ellas. Ahora lo que haremos será trabajar sobre las patas de la silla. Vamos a agarrar, vamos a aplicar un nuevo cubo en la escena. Como verán, el cubo viene con las medidas por defecto de 2 metros por 2 metros por 2 metros y lo que haré yo será escalarlo. Ahora bien, podemos trabajar simplemente con una cámara libre o si les resulta más cómodo, podemos apretar Control Alt y Q, lo que nos dividirá la pantalla. Tenemos aquí arriba la vista desde arriba, vemos que estamos en el Z positivo, podemos cambiarlo si queremos al Z negativo para verla desde abajo, apretando el botón 9 y el teclado numérico. Tenemos aquí la vista sobre el eje Y, aquí la vista sobre el eje X y aquí tenemos una vista más libre. Ahora lo que vamos a hacer será ajustar esta pata para que quede sobresaliendo de la base del asiento y que tenga el largo necesario para que llegue hasta lo que sería el suelo. Vamos a seleccionarla, lo movemos, vamos a escalarlo un poco más. Ahí va. Podemos ver aquí también si queremos moverla justo en uno de los bordes de la silla. Lo ponemos más o menos ahí. La movemos un poco más al medio y escalamos sobre el eje Z para alargarla sobre el eje. Así, más o menos, hasta que veamos una medida que haga que llegue desde el asiento a lo que nosotros vamos a usar como punto de referencia de suelo, que sería el punto 0 del eje Z.
Y ahí ya tenemos nuestra primera pata. Ahora bien, si yo quiero agregar otra pata, puedo hacer exactamente el mismo procedimiento de agregar un cubo, escalarlo y posicionarlo en la ubicación que deseemos. También lo que podemos hacer es duplicar este objeto. Si nosotros deseamos duplicar este objeto para usarlo nuevamente sin tener que crear un nuevo cubo, lo que podemos hacer es seleccionamos el objeto, en este caso será la pata, y lo que haremos será duplicarlo. Apretamos la tecla Shift y D. Eso, como verán, en el outliner nos creó un nuevo objeto, pata 001, que si movemos el puntero veremos que lo tendremos pegado a él. Lo que haremos nosotros entonces es apretar I para que este objeto lo movamos sobre el eje Y y lo moveremos a la derecha. Podemos ver en los distintos viewports que tenemos cómo desplazamos el objeto duplicado de aquí a acá. Lo que nos dará ahora como resultado una segunda pata, un nuevo objeto. Esa es una de las maneras que tenemos para poder duplicar un objeto, sin necesidad de tener que crear un nuevo cubo. Podemos repetir esta acción si queremos, duplicando y arrastrando. Así, por ejemplo, logramos ya tener las 4 patas de un objeto utilizando solo una de las patas como referencia. También lo que podemos hacer, vamos a eliminar estas 3 patas, lo que podemos hacer es empezar a trabajar también con los modificadores. ¿Qué son los modificadores en Blender? Son distintas herramientas que van a actuar en base a los objetos que nosotros tengamos seleccionadas. Nosotros, en este caso, tenemos seleccionada la pata, iremos aquí a la pestaña de Modifiers, lo cual veremos que nos aparece en blanco. Aplicaremos el Add Modifier, lo que nos abrirá esta pestaña donde podremos ver todos los modificadores que nos brinda Blender. En este caso, buscaremos aquí y pondremos Mirror, que será el modificador que nosotros utilizaremos. Hacemos clic en él y lo aplicamos al objeto. Este modificador lo que hará será espejar nuestro objeto. Nosotros usaremos como punto de referencia el asiento para que se espeje de aquí a este lado del asiento. Entonces seleccionaremos el gotero, haremos clic en el asiento y como verán se duplica. Nosotros como acá tenemos seleccionado el eje X, se duplica sobre el eje X. Verán que el objeto se espeja exactamente igual a como es sobre el eje X. Nosotros teníamos nuestro asiento en el eje X negativo y se duplica en el eje X positivo. El eje X positivo a la derecha, el eje X negativo a la izquierda. Y como verán, por ejemplo, si vamos al viewport de aquí arriba a la izquierda, seleccionamos la pata y la movemos, veremos también cómo al mismo tiempo la pata espejada también se mueve siguiendo el mismo movimiento. Si nos alejamos en el eje X negativo para la izquierda, la pata de la derecha se moverá al eje X positivo para la derecha. Y así también lo que podemos hacer ahora es duplicar este objeto, lo cual hará que se duplique también con el modificador. Y si lo desplazamos sobre el eje Y para ponerlo enfrentado a la pata que ya teníamos seleccionado, podemos tener así 2 patas espejadas. Como también, por ejemplo, si nosotros borramos aquí esta pata y seleccionamos la de origen, si ahora yo selecciono que también se espeje sobre el eje Y, lo que hará será espejar esta pata tanto en el eje X y estas las espejará tanto en el eje Y. Entonces yo ahora si muevo esta pata, veré cómo este movimiento influye en los 3 otros objetos espejados. Y así, como verán, tenemos 3 herramientas distintas para realizar la misma acción. Podremos crear en base a un cubo uno de los objetos y duplicarlo la cantidad de veces que queramos y ubicarlo donde queramos. Podemos también utilizar el modificador Mirror y así poder espejar el objeto en base a un punto de referencia, como en este caso es el asiento, o si no también podemos crear distintos cubos y modificarlos manualmente cada uno y ubicarlos donde nosotros querramos. Ahora lo que haremos será aplicaremos también la escala en las patas de la silla. Así también la escala pasa a ser de 1 sobre las dimensiones del objeto. Ahora
por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser modificar levemente la geometría del objeto. Vemos que es una silla que tiene una geometría bastante dura, donde solamente tiene unos bordes muy angulares en 90 grados. Nosotros lo que haremos ahora será suavizar un poco estos bordes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, una de las maneras en las cuales lo podemos hacer es aplicando un bevel. ¿Qué es un bevel? Nosotros, si nos vamos al modo edición, seleccionamos todos sus lados y apretamos control V larga, esto nos agregará una biselación sobre los bordes del objeto. Nosotros, si desplazamos el puntero, podemos agrandar, tengamos en cuenta de no superponer o traspasar otros vértices. De esta manera podremos, con la rueda del ratón, aumentar la cantidad de cortes que le querramos poner a este asiento. Vamos a hacerlo así, más o menos, para que tenga una geometría bastante suavizada, sin tampoco poner un exceso de vértices. Y bien, entonces volvemos al modo Object y veremos ahora cómo el objeto cubo pasó a tener una geometría más suave. Ahora bien, si queremos suavizar un poco más esta geometría, sin necesidad de agregar más vértices, lo que podemos hacer es agregarle un suavizado al objeto. Esto lo podemos hacer haciendo clic con el botón derecho del ratón en el objeto deseado, en este caso el asiento, y le aplicaremos el Shade Smooth. Esto, como verán, nos suavizó un poco el objeto y le da un acabado un poco más suave. Lo mismo podemos hacer con las patas. Vamos al modo edición. Tengamos en cuenta que solo tenemos que modificar una de las patas, ya que las otras son un espejo de esta misma pata. Entonces vamos a ocultar el asiento para poder ver la parte de arriba, haciendo clic aquí en el ojito del asiento. Y ahora, seleccionando todos sus lados, que lo vamos a hacer con la tecla A, ponemos control V larga, desplazamos un poco el puntero, agregamos más o menos el nivel de bevel que queramos ponerle, y ahí está. Le agregamos también el Shade Smooth y listo. Le damos ahí también una terminación más suave a las patas de la silla. Habilitamos nuevamente el asiento y tenemos ahí un asiento con sus 4 patas. Ahora bien, yo lo que voy a hacer ahora será agregarle un respaldo a nuestra silla. Lo que voy a hacer es seleccionar las patas y duplicarlas y moverlas para arriba. Así, de esta manera. Veré que tengo 4 patas y yo solo voy a necesitar 2. Lo que puedo hacer es activar ya sea en el eje X o en el eje Y el modificador Mirror, o simplemente lo que puedo hacer también, otra manera de duplicar objetos de manera automatizada usando otro modificador. Vamos a eliminar el modificador Mirror. Otra manera de duplicar objetos que podemos utilizar es con el modificador Array. Hacemos aquí, buscamos y buscamos Array. ¿Qué es lo que hace el Array? El Array nos crea una continuación de repeticiones del mismo objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo este objeto, me va a repetir de manera segmentaria el mismo objeto la cantidad de veces que yo quiera. En este caso, me lo repite 2 veces. Yo puedo incrementar este valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, las veces que yo quiera. En este caso lo dejaremos en 2. Yo solo quiero tener 2 veces copiado este objeto. Una aquí y la otra lo quiero aquí. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para este objeto duplicado con el array llevarlo aquí? Le incremento el factor X, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre el eje X. Esto lo que hace, me acerca o me aleja la distancia que hay entre cada una de las repeticiones de este objeto. En este caso lo vamos a ver más o menos a una distancia que nos parezca adecuada. Vamos a ponerlo más o menos ahí. Podemos venir a la vista de aquí arriba a la izquierda y con el 9 posicionarnos para verlo desde arriba y poder así mismo hacerlo de una manera más pareja de un lado y del otro. Y como verán, si ahora por ejemplo agregamos más segmentos a este array, veremos que va a seguir la misma distancia que nosotros le aplicamos, ya sea 3, 4 o 5. En este caso no los necesitamos. Y ahí tenemos, por ejemplo, otra herramienta que podemos utilizar para duplicar objetos.
Vamos a hacer un poco más alto este respaldo. Vamos a, por ejemplo, venir a la vista de aquí de enfrente. Iremos al modo de visión. Seleccionaré los vértices únicamente. Iré al modo X-Ray para poder seleccionar todos los vértices superiores. Y modificándolos con la tecla G y Z para mover únicamente con el eje vertical, los voy a llevar más para arriba. Así, de esta manera. Vuelvo al modo objeto. Y listo. Deshabilito el X-Ray. Y ahí ya, por ejemplo, tengo nuestro asiento con sus respectivas patas y el respaldo. Vamos a finalizar agregándole al respaldo otro objeto más. Vamos a escalarlo. Como verán, yo voy trabajando en las 4 ventanas. Pueden hacerlo de la manera que más práctica les parezca, simplemente trabajando en una o en las 4 a la vez. Yo voy a ir mezclando un poco de uno y uno para que puedan ver que hay distintas maneras de trabajar, no hay una única manera en la cual hacer todas las acciones. Entonces yo veo ahora que lo tengo aquí en el medio, vamos a escalarlo en el eje X y vamos a hacerlo también un poco más alto. Y lo muevo para acá. Vamos a duplicarlo también, ¿por qué no? Ponemos otro ahí. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos nuestro respaldo. A esto también podemos aplicarle la escala. Seleccionamos los dos. Aplicamos escala. Entonces ahí vemos que cada objeto tiene su escala 1 de 1. Vamos a agregarle un bevel también. Así, de esta manera. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Agregamos bevel. Siempre tengan en cuenta que cuanto más alejemos el puntero, más fuerte va a ser el modificador y cuanto más lo acerquemos, más suave será. Entonces, más o menos ahí, aplicamos el Shade Smooth a ambos objetos. Y ahí está. Incluso estas varillas de acá las podemos usar duplicándolas, llevándolas más para abajo. Podemos ponerlas aquí, tanto adelante como atrás. Vamos a utilizar la vista acá abajo. Duplicamos y colocamos ahí. Podemos también seleccionar de vuelta esta, duplicarla, rotarla sobre el eje Z en 90 grados. Apretamos R, Z y 90. Y ahora, utilizando estas distintas cámaras, nos moveremos un poco más a la izquierda y aquí un poco más para adelante. Entonces ahí tenemos a la misma altura y lo que vamos a hacer es duplicar esta nuevamente, que también lo puedo hacer con el mirror o con el array, pero lo vamos a hacer manualmente. Esta vez colocamos ahí. Entonces ahora tenemos una silla con todos sus soportes y lo que vamos a hacer ahora va a ser agregarle un almohadón a la silla. Entonces lo que haremos ahora será agregar un nuevo objeto. Vamos a agregar un cubo, lo escalamos. Vamos a más o menos posicionarlo en la parte de arriba del asiento, ayudándonos con las 4 cámaras. Lo llevamos para arriba. Utilizando esta otra, lo vamos a llevar un poco más para adelante. Más o menos para que tenga las mismas dimensiones de las que tiene el asiento. Lo escalamos sobre el eje X. Y ahora vamos a hacerlo un poco más bajito porque queda un almohadón gigante. Lo escalamos sobre el eje Z. Ahí va. Ahí más o menos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que como almohadón tenemos una piedra. Esto no se ve para nada cómodo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar otro modificador. Porque este objeto tiene una geometría muy sencilla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora será modificar su geometría para darle otra terminación. Vamos aquí a la parte de modificadores. Volvemos al modo objeto. Y vamos a buscar el Subdivision Surface. Subdivision Surface. Como verán acá, nos van a ir apareciendo todos los últimos modificadores utilizados. O simplemente podemos buscarlo. Yo como ya lo usé previamente, lo tengo aquí a mano. Y como verán, nos modificó abruptamente el objeto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo la subdivisión de la geometría del objeto. Como verán,
tenemos aquí en Levels Viewport la cantidad de subdivisiones que nos agrega el objeto. Veremos como la geometría original del objeto está siendo modificada por el modificador. Veremos cómo nos agrega una división aquí, que es en base a referencia a la cantidad de niveles de subdivisión que le hayamos puesto. Una aquí y una aquí. Nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser agregarle un par de subdivisiones más. Tengamos en cuenta que cuanto mayor cantidad de subdivisiones, mayor cantidad de vértices tendrá el objeto. Tratemos siempre de manejar una cantidad de vértices razonables en base al objeto que estamos realizando. En este caso vamos a agregarle simplemente 3 niveles de subdivisión. Veremos cómo cambia la geometría del objeto al agregarle más subdivisiones. Si yo quiero que este objeto que está siendo afectado por el modificador tenga una geometría más cercana a lo que es la geometría de origen, yo lo que voy a hacer ahora va a ser agregarle cortes a esta subdivisión. Si apretamos la tecla Control R y nos posicionamos en cualquiera de sus lados, veremos que nos va a agregar un corte sobre el lado seleccionado. Nosotros vamos a hacerlo tanto de aquí como de acá. Así que empezaremos por aquí y, por ejemplo, si apretamos el clic, veremos cómo la geometría se va a ir modificando en base a la cercanía con el lado al cual estemos trabajando. Entonces vamos a agregar un corte ahí y haremos clic nuevamente. Haremos lo mismo con el lado opuesto. Damos control R, desplazamos y ahí tenemos ya modificado un poco más su geometría. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer uno a la vez, haremos los dos cortes a la vez. Apretamos control R nuevamente y con la rueda del ratón podremos seleccionar la cantidad de cortes deseados. En este caso agregaré solo dos, entonces aprieto clic para seleccionarlos y en vez de desplazarlos de un lado al otro, yo lo que haré será separarlos. En este caso, como estoy trabajando sobre el eje Y, apretaré S y luego la tecla I. Y esto me permitirá desplazarlos en sus lados opuestos. Yo ahora también lo que puedo hacer, si quiero, es hacerlo de manera vertical también, esto de aplicar los cortes, pero simplemente voy a hacerlo en la base del objeto para que en la parte de arriba aún siga manteniendo la curvatura. Vuelvo al modo objeto, pongo Shade Smooth, aplico escala y listo. Ahí ya más o menos tengo lo que sería un asiento para la silla. Podemos también modificar distintos detalles, como puede ser, por ejemplo, que no sea tan cuadrado el asiento. Entonces podemos ir al modo edición, vamos al modo rayos X, seleccionamos los vértices de atrás y los escalamos solamente sobre el eje X, ¿sí? De esta manera, y agrandamos un poco aquí, seleccionamos, escalamos sobre el X y hacemos que el almohadón acompañe también la forma del objeto. Ahí y ahí. Aplicamos un poco de escala acá también, un poco más. Ahí está. Entonces ahí podremos ver la terminación de la geometría de nuestra silla utilizando, por ejemplo, el mirror, el array, el bevel y el subdivision surface. Todas herramientas que nos van a acompañar a lo largo de estos videos para poder seguir trabajando. Bien, vamos ahora a organizar un poco la escena porque como veremos tenemos cubo, 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 cubo y eso genera en escenas muy complejas desorden y nos complica al momento de buscar objetos. Entonces vamos a hacer esto, ya lo tenemos nombrado como pata y esto como son los soportes de la pata vamos a seleccionarlos todos y apretando la tecla control J los unificamos como un único objeto. Entonces nosotros ahora seleccionemos cuál seleccionemos, vamos a poder mover todos juntos y van a compartir malla dentro de un mismo objeto. Lo mismo vamos a hacer con el respaldo, vamos a unirlo, control J, vamos a aplicar los modificadores ya que queremos que queden fijos en el objeto, entonces así que vendremos aquí, apretaremos en Apply o simplemente posicionando el puntero sobre el modificador, apretaremos la tecla Control y A. Entonces ahí nos queda el modificador
ya aplicado, lo cual nos va a permitir modificar la geometría de cada una de las partes de este objeto por separado. Y ahora también lo que haremos será unificarlo al respaldo para que sea todo uno. Apretemos Control J y ahí toda la geometría quedará unida. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle respaldo. Y lo mismo haremos con la base. Vamos a aplicar el modificador y unificando con las varillas de los costados, apretando la tecla Control J, le pondremos como nombre patas. Y ahora al almohadón le pondremos almohadón. Y ahora que ya tenemos nuestra escena ordenada y cada objeto tiene aplicada la escala y también tiene aplicado un nombre dentro de la escena, lo que haremos va a ser aplicar un material a cada uno de estos objetos. Iremos aquí a la pestaña de materiales y como veremos, ninguno de los objetos tiene materiales aún. Si apretamos aquí podremos ver los materiales que estamos utilizando en la escena y también si apretamos aquí podremos agregar un nuevo material a la escena. En este caso apretaremos aquí en nuevo y aquí podremos ir modificando el material que le vamos a aplicar. En este caso solo vamos a aplicarle un color, si queremos aquí a Base Color y seleccionaremos el color que le querramos poner. Yo voy a poner un azul medio oscuro a la silla. Acabo de aplicarle un material a la silla e igualmente la seguimos viendo gris. ¿Por qué es esto? Porque bueno, nosotros aquí estamos en la vista sólida. Es el modo en el cual estamos trabajando en este momento. Pero en cambio si apretamos aquí, esto nos permitirá ver cada uno de los objetos de nuestra escena con su respectivo material. En este caso, al único que le aplicamos un material hasta ahora es al respaldo y como verán los demás están en blanco porque no tienen ningún material aplicado. Nosotros podemos alternar entre una vista y otra al momento de trabajar y ahora aplicaremos también en las patas de la silla el mismo material. No hace falta crear un material nuevo si ya lo hemos creado anteriormente para otro objeto. Así que simplemente hacemos clic aquí, vamos a material, hacemos lo mismo con el asiento, material, y al almohadón le daremos un nuevo material, ¿sí? En este caso le agregaremos un material amarillo. Como verán ahora, como estoy dentro de la visualización de materiales, puedo ir viendo cómo se va modificando el material a medida que yo trabajo. Y vamos a aplicarle un color amarillo. Entonces ahí ya tenemos terminada nuestra silla con su textura. Lo que vamos a hacer ahora va a ser guardar el proyecto. Vamos a ir a File, a guardar, lo que nos abrirá una pestaña donde podremos ponerle el nombre al objeto, le pondremos silla, podremos seleccionar en qué carpeta colocarla y guardar. Esto así nos permitirá guardar y reanudar el proyecto las veces que queramos sin tener que empezar de cero. Si queremos abrir un proyecto ya iniciado, podemos simplemente abrirlo desde la carpeta donde lo guardamos. Podremos ir a File, a Open y aquí seleccionar el archivo que queramos abrir. Así, de esta manera podremos cargar y guardar nuestro progreso a medida que vayamos trabajando.